Cuando hablábamos con respecto a Thanatos, comentábamos que existía una trinidad dentro del juego. Una en la que Thanatos era el mejor atacante, Serafina era el mejor control y obviamente este señor Ofiuco era el mejor soporte. Y sí, tenemos que hablar ahora de Ofiuco. ¿Qué es lo que tiene y por qué hay cosas que no se están tomando en cuenta? Vamos a empezar. Ok, como siempre les dije y cuando hicimos el video de Thanatos lo comenté, esto no pretende ser una guía, ya tenemos una guía de Ofiuco, pero hay cosas muy importantes que se deben tomar en cuenta que la gente se olvida o de repente no acompañan a la hora de elegir la estrategia de Ofiuco. Odiseo de Ofiuco es una unidad que puede entrar en cualquier alineación, encaja bien en todas, tiene una cantidad de armados increíbles, pero hay algo muy importante que no se toma en cuenta y es cómo potenciar a este señor o cómo hacer que tenga un impacto todavía más fuerte en el campo de batalla. Y sí, tenemos que hablar de Ofiuco y sus habilidades tras la renacida. Primero debemos entender que Ofiuco trabaja con algo que se llaman las serpientes. Vieron que cuando se muere a veces quedan unas serpientes ahí y uno de broma dice, bueno, la serpiente la gana, cuando la realidad es que estas serpientes son parte pues de la renacida. En este caso, la renacida, que parece un trabalenguas porque dice camino del despertar, despertar, que en realidad significa que está renacida esta habilidad, nos da situaciones adicionales a nuestras habilidades, algunas de las cuales es necesario tomarlas en cuenta en el tiempo y a veces he visto errores a la hora de calcular esto. Por ejemplo, vamos a explicarlo. Cuando yo decido lanzar el famoso tratamiento y el oponente nos hace daño, nos vamos a curar. Pero no solamente eso, cada vez que se mueve una unidad aliada, también esta unidad se va a curar una parte de la vida, así la unidad esté con toda su vida. ¿Por qué pasa esto? Esto sucede porque Ofiuco deja las serpientes alrededor de los aliados y cada aliado va a recibir una curación de la serpiente ni bien se mueva. Esto nos sirve, por ejemplo, para intentar sobrellevar los sangrados de Albafica. Nos va a caer el daño del sangrado o en este caso algún stack de fuego de Lune de Balrog y además nos vamos a curar antes de nuestra acción. ¿Ok? Pero aquí pasa algo importante. Esto se acumula dos veces. ¿Por qué digo que se acumula dos veces? Porque después de que suceda el tratamiento, después de que se nos cure, las serpientes van a saltar su curación durante la primera ronda, la ronda en la que se activa y la siguiente ronda. Porque adicional a esto, nos va a estar dando defensa física y cósmica en un 20%. De hecho, el propio juego nos dice aquí que dura 2 rondas, pero no nos dice realmente todo lo que dura 2 rondas. Lo que dura 2 rondas es ese bufeo de curaciones. Entonces, a la tercera vez que nosotros volvamos a poner tratamiento, no vamos a subir la curación que se hace cuando se va a mover nuestra unidad, sino solamente vamos a seguir curando de manera normal cuando nos cae el daño. Entonces es importante a veces calcular que ya a veces con 2 stacks de curación, según la pelea, no es necesario una tercera porque el tope es 2. ¿Ok? Esto no significa que ponemos tratamiento 2 veces y nos olvidamos, porque una ronda sin tratamiento va a hacer que en la siguiente ronda ya necesitemos ponerlo porque hay que renovar esos 2 stacks, porque después de la siguiente ronda se va a ir el primer stack. ¿Ok? Este mismo principio se aplica también para el famoso reflejo. Cuando se hace el daño de reflejo, aquí lo que sucede es lo mismo. Las serpientes van a estar dándonos reflejo de daño. Entonces, este reflejo de daño nos va a aumentar el 30% a toda la alineación y si lo activamos una vez más, nos lo va a dar durante una ronda más hasta el 30% más, es decir, 60%. Esto significa que en la ronda 3 ya no es necesario poner el reflejo, podríamos poner tratamiento, pero en la ronda 4 se va a gastar el que duraba 2 rondas de la primera. Entonces ahí debemos nuevamente poner reflejo. O en este caso, bueno, el famoso rebote. ¿Ok? Esto es muy importante tomarlo en cuenta porque son nuestros tiempos los que van a gobernar la utilidad de Ofiuco. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de otras habilidades, como por ejemplo el tema de la resurrección, esto no lo dice aquí, pero cuando se activa un secreto, nosotros sabemos que vamos a generar energía. También sabemos que existen unidades que restringen la ganancia de energía. En este caso, la señora Artemisa activando el brillo hace que tú ya no puedas ganar energía. Sin embargo, a pesar de que está el campo de Artemisa activo en el brillo,
Ofiuco, por la renacida, tiene esta habilidad, entre comillas, oculta de la resurrección, que cuando se activa le va a dar 1 de energía, así esté incluso el campo del brillo en las primeras rondas. Esto es muy importante tomarlo en cuenta, te puede salvar la vida en alguna situación. Ok, ahora, hablando del destrozo, aquí he visto algún error que cometen muchas personas. El destrozo no solamente rompe el escudo del primero que se vaya a mover, cuidado, también hace que pierda la utilidad los escudos durante esa misma ronda. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo, si nosotros ponemos destrozo y al frente hay un equipo de sangrado, en esa ronda, antes de que se mueva el equipo del sangrado, cuando se vaya a mover Shura Sapuri, cuando se vaya a mover Doko, el propio Afrodita Divino, efectivamente van a empezar a hacer los golpes, pero, dato curioso, esos golpes realmente no van a ganar el escudo porque en esa ronda se puso el destrozo, se rompió ya un escudo y todos esos escudos simplemente no se van a ejecutar en esa ronda. Es importante hablar de la misma ronda porque si yo rompo escudo en esa ronda, a la siguiente ronda los escudos se van a dar con normalidad. Normalidad entre comillas porque la capacidad de absorción de esos escudos baja realmente y es muy importante tomar eso en cuenta. Son situaciones que no son muy típicas, pero es importante calcularlas. Con respecto al tema del veneno, bueno, no es un misterio que esa unidad que además de que se duerme, va a empezar a recibir el daño final aumentado en un 30%. Esto es un montón, no hay multiplicadores tan altos dentro de Sensei Awakening Gods que nos digan cuánto daño podemos aumentar. En este caso estamos recibiendo, para que se hagan una idea, 1/3 más del daño final, es decir, después de calcular las perforaciones. Esto realmente es una locura, sobre todo tomando en cuenta que las unidades que se suelen dormir, que son las que matan, suelen no tener mucha supervivencia porque son muy agresivas. Un canon que le encaje bien, evidentemente, el veneno, algún atacante físico, Suikyo, son unidades que no son tanques, que son obviamente atacantes y que reciban este daño aumentado puede reventarles la cara. Esto es algo muy importante tomar en cuenta, sobre todo porque me he llegado a ver con gente competitiva, con cuentas altas, que en la hora de poner los secretos se equivocan o deciden poner secretos que no tienen mucho impacto, como por ejemplo romper en la primera ronda el escudo de Shion Sapuri. Esto no tiene mucho sentido porque en la primera ronda, según la alineación que estás presentando, no hay mucho daño. Entonces, ¿para qué vas a quitarle la utilidad al escudo en ese momento? No tiene sentido. Entonces, esas son cosas muy importantes a tomar en cuenta, pero no son las únicas. Hemos hablado de lo que hacen con habilidades adicionales, gracias a la renacida, pero aquí entra a calar algo bastante importante y que solamente se está explotando con el rebote, pero se puede explotar también con otras habilidades. Si se dan cuenta, hemos dicho que cuando nosotros ponemos, por ejemplo, el tema del reflejo, el rebote, vamos a aumentar el reflejo de daño de todos nuestros aliados. Y aquí muchas personas han empezado a utilizar a Partita. Partita pone la habilidad de reflejo de daño. Cuando ella mete un básico, aumenta el reflejo de todos los aliados, más el reflejo que te está dando Ofiuco. Todos llegan a 100% y un Thanatos que detona se muere. Claro, lo que estamos haciendo es trabajar de la mano con Partita y también con Ofiuco, porque precisamente ambos pueden stackear esto. Pero no son los únicos. Existen caballeros que pueden stackear otras habilidades del señor Ofiuco y que no se ven mucho, pero tienen mucha utilidad. Si nosotros queremos, por ejemplo, que nuestro Ofiuco cure muchísimo, se puede hacer. Por ejemplo, un canon presente en el meta, que la gente se olvida, pero canon aumenta la curación recibida de todas tus unidades cuando tiene todas las marcas de redención, cuando lanza los 5 planetazos, van a hacer que Ofiuco cure muchísimo, porque esta situación de aumentar la curación lo hace a todas las unidades aliadas. El propio canon también es objetivo de esta curación. El propio Ofiuco va a recibir un bufeo para curar más o para recibir más curación. Entonces podríamos aprovechar esto para tener una cantidad, unos números de curación elevadísimos. Dato curioso, esto también lo podríamos utilizar, por ejemplo, con la propia señora Saori, ¿no? Una Saori que empieza a curar mucho gracias a canon, porque un canon llega rápido a sus marcas de determinación si se juega bien, pues va a hacer que Saori cure un montón, y esto es algo que no se está aprovechando y es la otra cara de la moneda.
Ya hemos visto cómo stackear rebotes, ya sabemos cómo podemos stackear curaciones. Y el otro lugar, el otro objetivo sería que el daño de la conmoción sea más alta o el propio rebote meta más daño. Para esto, evidentemente, necesitamos una unidad que nos aumente el daño. No significa que lo vamos a bufear con Lune y lo vamos a bufear con Doko y vamos a armarlo de daño y vamos a poner rebote. Que cuidado, no está tan disparatada esa estrategia, sino más bien jugar, por ejemplo, con Pandora de los Canvas, que es una unidad que nos permite avanzar en el tiempo, nos permite supervivencia porque Ofiuco también te da supervivencia. Ambos, uno te va a curar, el otro te va a poner escudos, pero además de eso, por cada marca de serpiente que tienes, te aumenta el daño final. Entonces, claro, con esto lo que va a hacer el señor Ofiuco es meter mucho daño, además que va a tener escudos, y adicional a todo eso, cada vez que se mueva la unidad, va a empezar a marcar o va a empezar a ganar estas marcas de serpiente. Ofiuco en la primera ronda ya se está moviendo 2 veces. Entonces hay sinergias y hay unidades que acompañan muy bien al personaje. No es solamente meter reflejo y jugar con partita, ya sabemos que puedes meter curación y jugar con canon, ya sabemos que puedes meter tranquilamente una buena conmoción en ronda 2 o 3 jugando a una Pandora de los Canvas, y es que el problema que se está viviendo con respecto a Ofiuco, y sucedió en el pasado cuando solo se utilizaba para meter un básico el pobre, es que ahora Ofiuco tiene otras salidas, y esta es pues la habilidad que tiene para mí, como les he dicho, parte de la Trinidad. Ofiuco es el mejor soporte del juego. Para mí el mejor atacante es Thanatos y la mejor control es evidentemente Serafina. Y claro, no es una casualidad que todos estos sean caballeros X o SS. Esto sucede porque evidentemente el juego funciona así. Las utilidades de los caballeros van a ser casi en la mayoría de casos totalmente comparables a cuántos recursos necesitas para gastar, porque evidentemente así funcionan los gacha. Entonces es muy importante que se calcule esto como punto adicional, aunque esto es algo automático, esto es algo que sucede en la partida pero no se toma en cuenta, hablar también de la habilidad que te da la propia voluntad de las estrellas. Ofiuco, por si acaso, aumenta su defensa física y cósmica en 260 puntos durante la batalla, y cuando él recibe daño, si los puntos de salud están por debajo del 50%, tiene un 50% de probabilidad de reducir el daño recibido. Reducir el daño recibido, cuidado, no de resistencia, estamos hablando de reducción de daño. Te ponen un tope que es 3500, mientras aumenta la resistencia física y cósmica. ¿Qué significa esto? Que Ofiuco, cuando pone sus secretos, él aumenta su resistencia física y cósmica. Esta es parte de la habilidad del señor Ofiuco. Pero además, por la voluntad de las estrellas, lo puede aumentar. Dura 3 rondas, es acumulable. Y además, por eso, tiene mucho sentido ver, por ejemplo, Ofiucos que se están jugando con cosmos como, por ejemplo, Ámbar. Porque Ámbar va a marcar que los daños en el primer instancia van a doler menos, y claro, si a esto le sumas que tal vez estos daños han sido absorbidos por la resistencia que ganamos, tenemos una situación bastante importante. Y sí, muchos me van a decir, Hisoka, tomando en cuenta el principio de que vas a ganar resistencias y reducciones, sería mejor jugar con Fucsia. Pero no tiene sentido meterle Fucsia a Ofiuco porque es una unidad rápida. Entonces, otra salida bastante útil y bastante contundente sería jugar con Manzana, ya que Manzana le podría dar esta resistencia muy alta al propio Ofiuco y que además con el tiempo va siendo mayor. Y tenemos una tendencia de que Ofiuco poco a poco va a permanecer en el campo precisamente por sus habilidades de tratamiento, por sus habilidades de resurrección o porque lo estás jugando con unidades de desgaste que también se juega mucho. El famoso equipo donde juega con Albafica y Lune de Balrog es una alineación de desgaste. Manzana aquí podría ser tal vez el mejor de los armados para Ofiuco, tomando en cuenta las habilidades que de nuevo no se están calculando mucho a la hora de cómo jugar con Ofiuco. En los armados no es un misterio que necesitas velocidad, no es un misterio que necesitas ya sea resistencias a los daños o resistencias en este caso también a las habilidades como le llama el juego, es decir, resistencia de estado, pero aquí tal vez lo más importante es entender con quién lo vas a acompañar para saber cómo lo vas a armar. Es muy importante, Ofiuco no es simplemente poner un secreto y cerrar los ojos, hay que saber con quién lo estás acompañando, qué sinergia es la que buscas maximizar precisamente con esa unidad y
poco más que agregar. De nuevo, cualquier comentario, dudas, háganmelo saber, valga la redundancia, abajo en los comentarios. Y nos faltarían otros videos, tenemos que hablar, obviamente, si hablamos de la Trinidad, nos falta hablar de la señora Serafina, y ahí sí se viene tal vez un poco más de mucho texto. Y no se preocupen que hay unidades que quedaron pendientes también de hacerle sus análisis. Lo sé, hubo un momento de inactividad fuerte en el canal y lo vamos a retomar. Ya se van a dar cuenta con respecto a la cantidad de videos que van a salir. Voy a intentar que diarios, es la propuesta al menos para este mes. Así que bueno, sin más que agregar, muchachos, nos vemos en la próxima. Saluditos al editor. Adiós.